Durante este bimestre leí 3 libros muy buenos que recomiendo bastante y uno que más bien fue una decepción. Hola, les doy la bienvenida a Epílogo. Mi nombre es Frida y durante marzo y abril leí 4 libros nada más. Uno incluso es de mis favoritos, pero también leí otro que está muy hypeado y creo que no merece tanto hype. Averigüemos cuál es. Pues empecé en marzo leyendo Girl Meets Boy de Ali Smith y este libro lo saqué de la biblioteca porque lo encontré ahí y hace muchísimo tiempo que lo quería ver. Creo que está en mi TBR desde 2014, una cosa así. Y es el tercer libro que leo de esta autora. No me ha decepcionado ninguno de los que he leído y definitivamente planeo seguir leyéndola. Este libro abre con una primera oración muy contundente y que te engancha. Y es que dice: Let me tell you, when I was a girl, our grandfather says. Déjame contarte, cuando yo era una niña, dice nuestro abuelo. Y cómo no meterte, cómo no engancharte en un libro que empieza de esa forma. Luego los engranes de tu cerebro empiezan a hacer estas preguntas y empiezan a emocionarse y empiezan a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esta historia está situada en Inverness, en Escocia, y está dividida en 4 secciones. Empieza con I, yo, luego you, que es tú, luego us, nosotros, y termina con All Together Now, todos juntos. Y principalmente la historia habla sobre una chica que se llama Anthea, que se enamora de otra chica que se llama Robin, que parece un chico. Esto es una historia de amor, como lo sugiere un poco el título, pero también es una historia sobre cómo encontrarse a sí misma. Y es que nuestra protagonista se va a mudar con su hermana, las cuales son muy diferentes entre ellas, y la hermana trabaja en una empresa súper grande de embotellamiento de agua, y el libro es súper cortito y logra hablar sobre diferentes temas que incluyen obviamente la fluidez de género, pero también habla sobre injusticias hacia las mujeres, tratos que la sociedad tiene hacia las mujeres, todo el tema de la doble moral, y también toca temas súper amplios como es el derecho humano al agua, toca temas que tienen que ver con lo ambiental y también con el capitalismo y lo laboral. Y todo esto en el marco de que este libro es un retelling de La Metamorfosis de Ovidio. Yo me enteré después de que leí este libro porque yo no he leído La Metamorfosis de Ovidio, pero ahora me da muchas ganas de leerlo. Y es que esta novela forma parte de una colección de una editorial. La colección se llama The Myths y es tal cual retellings hechos por autores contemporáneos sobre mitos clásicos. Entonces hay un montón de este tipo de reinterpretaciones o este twist moderno a mitos clásicos. Y el mito, que yo no lo conocía, también me enteré por este libro, el mito que narra aquí es el de Ifis, que básicamente es la historia de cómo la mamá de Ifis decide ocultarle a su esposo que el bebé que acaba de tener fue niña, porque obviamente todos conocemos ese tema de que en el pasado y todavía en algunas culturas consideran que es mucho más valioso tener varones que niñas y llegan a los extremos de matarlas o de matar a las madres por no haber parido a un niño. Entonces la madre de Ifis decide vestirla a ella como niño y criarla como niño, porque resulta que si descubren que es niña la tendrían que sacrificar y su mamá no puede permitir eso. Entonces todo va bien hasta que Ifis se enamora de una niña que se llama Ayanti, y tanto Ifis como su madre son conscientes de que la noche de bodas Ayanti se va a dar cuenta que Ifis no es un hombre. Entonces la noche previa a la boda, la madre se va al templo y le reza a la diosa para que arregle esta situación. Y llega la mañana, Ifis es convertido en un niño, en un chico. Y yo no tenía conocimiento de este mito. Y este mito viene incluido en el libro. Es, como mencioné, es un retelling. Entonces me pareció súper entretenido, súper informativo, me gustó muchísimo. Además de que tiene unas frases preciosas, Ali Smith tiene una facilidad para entretejer frases súper impactantes y súper bonitas. ¿Quieren ver algunas de estas frases? Posté grupo de ellas en mi Instagram. Se los voy a dejar en la cajita por si les interesa. Y este es el primer libro que recomiendo bastante. Luego vamos a continuar con el libro que, en mi opinión personal, está súper hypeado y no merece tanto hype realmente. Y este es El Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix.
Este lo leí como parte del club de lectura que están realizando 313 y Farcas. Les voy a dejar sus canales en la cajita de la descripción. Y debo decir que yo había escuchado mucho sobre este libro, sobre todo aquí en BookTube, y sí me había llamado la atención, sobre todo porque el vampiro es mi monstruo favorito. Entonces si alguien dice esto trae vampiros, ya sea película, libro o ya sea serie, yo voy a ser como, dime más, dime más sobre eso. Porque me interesan muchísimo los vampiros desde que tenía 11, 12 años. Y me encanta todo el folclore asociado a eso. Entonces, este libro de por sí me había llamado la atención. ¿De qué va? Esta historia trata de un club de lectura formado por amas de casa en un suburbio, en un vecindario del sur de los Estados Unidos. No recuerdo si mencionan en qué época estamos, pero por el contexto creo que estamos como en los 80s, una cosa así. Y pues es un grupo de señoras que viven en un pueblo. Entonces, muchos prejuicios alrededor de ese tipo de demografía. Entonces, uno pensaría que están sin qué hacer, sin nada que les ocupe la mente demasiado. Son unas chismosas, se meten en la vida de los vecinos, tienen sus opiniones como súper conservadoras y súper clavadas. Son religiosas, etc. Y luego tenemos a Patricia, que es la protagonista de esta historia. Ella es una ama de casa que realmente quiere un poco de aventura en su vida porque está aburrida y como que siente que ella está para más. Y un buen día llega un extraño al pueblo que se llama Jim Harris y resulta que es un cuate súper misterioso. Patricia empieza a investigar porque comienzan a ocurrir cosas súper extrañas en el vecindario y ella se da la tarea de investigar, sobre todo porque su familia está involucrada en esto. Alguien ataca a su suegra que vive con ella y ella empieza como a hacer esta investigación de qué es lo que está sucediendo. Y de hecho, paréntesis, coincidió que mientras yo leía esta historia, yo me estaba mudando a una parte de la ciudad en la que vivo donde es como muy tipo suburbio porque son puras casas y no hay... Está un poco alejada como de la ciudad, la parte céntrica. Entonces me permitía imaginarme perfecto las casas y sentirme como un poco en la historia de cómo describían el vecindario y las calles y todo eso. Voy a poner aquí un clip que grabé que justo me hacía sentir como que estaba en la historia porque en mi cabeza era muy similar al suburbio en donde estaban ocurriendo estas escenas del libro. Y bueno, ¿por qué digo que está sobrehypeado? ¿Por qué digo que está sobrevalorado? Como que las veces que habían hablado de este libro, el tono en el que se habían referido a esta historia era como muy light, siento. Lo hacían sonar como divertido, como chusco, de... Ay, estas señoras se van a enfrentar con un vampiro y ¿saben? Como ese tipo de vibra. Y sí tiene eso, sí tiene esa parte chusca porque el punto del autor era justo poner a estas protagonistas o estas heroínas no convencionales a enfrentarse a algo como súper intenso y súper magnánimo como puede ser un monstruo que es el vampiro. Pero no, la vibra de este libro no es precisamente esa, sí tiene esas partes, pero algo que todas las reseñas que yo había escuchado y todas las menciones y comentarios de este libro fallan en decirte es que con este libro van a pasar dos cosas. Uno, te vas a traumar porque hay escenas súper feas y dos, te vas a frustrar. Como con pocos libros, de verdad. Vamos a empezar a desagregar esta parte de los traumas. Y es que hay un par de escenas que son muy explícitas en cosas como asquerosas. Entonces, si eres una persona que muy fácilmente le dan asco las cosas, no leas este libro porque hay como 3 o 4 escenas, son pocas, pero no vale la pena que te traumes por esto. Hay una escena en particular que para quienes lo han leído les voy a decir cuál es para que sepan. Es el ataque a Miss Mary. Si te dan miedo las ratas o te dan mucho asco y las cucarachas y también como las arañas y los insectos en general, no tanto que estén ahí existiendo en el mundo, sino el contacto con estas criaturas, si te dan asco, no leas este libro porque son 2 o 3 escenas de esa naturaleza y no hay forma de saltártelas porque son clave. Entonces sí te recomiendo no acercarte a este libro. Entonces esa es como una advertencia de contenido. Y ya que estamos en las advertencias de contenido, de las personas que había escuchado hablar de este libro, nadie había mencionado trigger warning, que son abuso sexual, hay violencia de tipo autolesión, hay menciones de intento de suicidio,
También un chorro de gaslighting. Entonces, había mencionado que existen estas advertencias y me parece como súper clave, porque yo iba a este libro con esta idea de que iba a ser chusquillo y no es chusco. Sí tiene esas partes, pero tiene mucho más que eso. Por ejemplo, cuando habla de la escena de abuso sexual que viene en ese libro, yo de verdad estaba muy molesta y la forma en la que se manejó la escena también me pareció muy violenta, innecesariamente violenta. Entonces, les pongo ese aviso aquí. Y otra razón que tampoco discuten las personas que han leído este libro es la frustración, la enorme cantidad de frustración que vas a tener con todos los personajes de este libro, excepto con Patricia, y a veces también con ella, porque es injusto para ella, pero también quisieras que hiciera más, dado que no tiene a nadie más en su círculo cercano que la apoye. Te vas a frustrar con las amigas del club de lectura, te vas a frustrar con los hombres. Con los hombres te vas a frustrar de una forma que de verdad da mucho coraje real. Son unos imbéciles en este libro, de verdad que son lo peor. Son de los peores personajes que he leído, los odio. Te vas a frustrar con los hijos también, sobre todo porque uno de los niños es un red flag andante, es prácticamente un neonazi. Te vas a frustrar con la misoginia, te vas a frustrar con la discriminación racial que existe y con la injusticia social que viene en este libro. Y pues te vas a asquear también porque las escenas que les digo que involucran insectos están asquerosillas. En fin, cosas buenas es que es un libro como muy cinematográfico, en el sentido de que te lo puedes imaginar perfecto. Yo me lo imaginé como una serie tal cual en mi cabeza y veía claramente como las escenas. Eso está padre si te gusta ese tipo de historias. Si te gustan las historias como de misterio, pero tienes mucha tolerancia a la frustración, adelante, léelo. Y bueno, yo le puse 3 estrellas, pero en realidad se acerca mucho más a 2.5. Y pues, regresando a las recomendaciones, leí el que creo que va a estar en mi top 3 de libros que más me gustan de 2023. Es muy temprano en el año para decirlo, pero de verdad me gustó muchísimo este libro. Y es Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo. Este libro ganó el Women's Prize for Fiction en 2020 y el Booker Prize en 2019. Empató con Margaret Atwood, pero no contamos porque Margaret Atwood... Realmente siento que le dieron ese premio por el nombre que es y no tanto por el libro. Pero este es el que debió haber ganado y no haber empatado en primer lugar. Pero bueno. ¡Ah! ¡Qué libro! Me gustó muchísimo. Lo mucho que me gustó y lo mucho que recomiendo que lo lean si es que tienen la oportunidad. No duden en acercarse a esta joya, de verdad. Es un libro que ya tradujeron al español. Entonces aprovechen. ¿Y de qué va Girl, Woman, Other? Esto es un zoom a la vida de 11 mujeres y una persona no binaria, que todas comparten ciertas características en común. La primera es que son mujeres negras y la segunda es que están viviendo en la Inglaterra actual del siglo XXI. Viene el libro dividido en bloques. Cada bloque es la historia de 3 mujeres y cada capítulo es la historia de una mujer en particular. Esas 3 historias de cada bloque están entrelazadas de una forma u otra. Y al final todas las historias también tienen una relación. Y la magia de Evaristo, lo que subyace el texto de las 12 historias, es aludir a esta conexión que existe, a cómo se relacionan todas estas mujeres. Y nos transporta desde Reino Unido del siglo XXI, pasando por todo el siglo XX y pasando incluso hasta los 1800 en algunas de las historias. Pasa por África, de que habla de Gambia y de Etiopía y de Ghana y de Nigeria y Kenia, y también pasa por el Caribe y pasa por Asia y por un montón de diferentes clases sociales, que cada una de estas mujeres pertenece a una clase social distinta. Y habla de Londres, pero también habla de Newcastle y habla de Leeds, de ciudades más al norte. Y las protagonistas son súper variadas, súper diversas en cuestión de las edades.
Tenemos mujeres en sus 30s y en sus 40s, tenemos mujeres en sus edades de retiro, tenemos ancianas, tenemos jóvenes, tenemos chicas que están estudiando en la universidad y chicas que están empezando su carrera profesional. Y también de muchas profesiones. Tenemos de que una que se dedica a temas de finanzas, es banquera, tenemos a otra que trabaja en el teatro, otra que es profesora, estudiante, bueno, tenemos hasta influencer como profesión también. Y nos habla de todos los grandes temas que a mí me gustan mucho. Nos habla de nacionalidades y de género y de raza y de desigualdad social. Nos habla de mujeres sufriendo violencia, pero también mujeres impartiendo violencia. Nos habla de opresión, de religión, de sexo, de identidad de género, de orientación política, clase social. Y algo que hace muy bien es que también nos habla de la sexualidad de las mujeres de más de 40 años, lo cual lo vemos muy poco en cualquier formato de medios, no solamente en libros, pero tampoco lo vemos tanto en películas y en series. Habla muchísimo de la migración, de quienes llegamos a esta isla en este siglo, pero también de quienes llegaron en siglos pasados y de todo el camino que tuvieron que hacer para asentar su espacio aquí. Y la habilidad de Evaristo de cambiar de voz de una personaje a otro me pareció inmaculada, la forma en la que te adentraba en las historias y para nada creías que estabas escuchando la historia pasada. Y todo esto lo hace Evaristo sin poner ni un solo punto en todo el libro. No hay puntos y comas, no hay puntos y seguidos, no hay puntos y aparte y no hay puntos finales en esta historia. Es un libro que habla mucho de historia, habla de género, de los lazos familiares, de la conexión y de la migración. 5 de 5 estrellas, súper recomendado. Aún no sé si voy a hacer un video aparte de este libro. Creo que sí, porque me gustaría hacer como todas las conexiones que existen entre las historias que vienen en el libro. Solo porque quiero tener una forma visual de esta conexión para mí, pero si les interesa también puedo hacer un video sobre eso. Y finalmente en abril, para el Transread April, que es un maratón que se organizó en BookTube y en otras redes sociales para leer más autores trans y no binarios, decidí unirme leyendo por primera vez a Akwaeke Emezi. Y este fue el libro que encontré en la biblioteca. Este es el libro de la biblioteca. Le tengo que quitar los post-its para poder devolverlo. Pero ya tenía súper pendiente leer Akwaeke Emezi. Quería empezar con Pet, pero no lo encontré. Entonces voy a ver si puedo encontrar algún otro de sus libros en la biblioteca. Y bueno, este libro, la historia nos habla de Vivek, que es un protagonista en la Nigeria del siglo XX. No menciona fechas, pero por el contexto yo pienso que estamos hablando de los 90s más o menos. Y de su primo Osita. Nos habla de su familia, de las amistades que tenía Vivek. Tenía porque sabemos por el título que se muere. Y las amistades, el grupito este de amistades que tiene, creo que fue de las cosas que más me gustó en este libro. Me hubiera gustado muchísimo conocer más y que le hubiera dedicado más páginas a la relación que tenían este grupo. Porque es un grupo de niños que se conocen porque sus mamás son amigas, sus mamás son migrantes en Nigeria y se casaron con hombres de Nigeria. Entonces entre ellas se van apoyando. Por ejemplo, la mamá de Vivek es de la India y hay otra mamá que, por ejemplo, es de Filipinas y así. Entonces entre ellas como que forman este grupo y obviamente pues sus hijos empiezan a ser amigos y conforme van creciendo dejan de tener ese vínculo entre ellos y pues se parten, ¿no? Al principio cuando eran niños pues es como vamos a jugar a las carreritas y vamos a jugar porque son niños. Después en la preparatoria pues cada quien está en su rollo, en su onda. Y después de eso, ya que están en edad universitaria y un poco más, pues comienzan a rehacer estos vínculos entre este círculo ya completamente diferente. Y está muy bonito esta amistad que tienen ya de adultos jóvenes. Me hubiera gustado que se explorara más ese tema o esa relación. Pero bueno, esa mención me gustó bastante. El libro tiene pedazos como de no sé si es realismo mágico. No es per se realismo mágico, sino más bien como elementos de superstición que vienen envueltos en la historia.
y son muy culturales. Por ejemplo, hay un tema de reencarnación que mencionan bastante y de símbolos y signos de reencarnación. Y en realidad es una historia de quién era Vivek Oji, cuál era la relación que tenía con su familia y también con su primo, que es Osita, y con este grupo de amigos que tenía. Hay muchas cosas que me eran familiares. Yo nunca he ido a Nigeria, pero me imaginaba perfecto los escenarios que planteaba este libro porque creo que es algo que compartimos con países en desarrollo. Por ejemplo, menciona el transporte público y tiene un nombre específico de estos como camioncitos que en México les llamamos combis. La forma en la que las describía era idéntica. Y también describe cosas como el mercado, el tianguis. Y los imaginé perfecto, como súper coloridos, donde la gente se reúne a vender telas y comida y productos y comida preparada y ese tipo de cosas. Lo describe y en mi mente es un tianguis de México. De hecho, también hay una descripción como de tipo fondas. Porque habla de mesas blancas de plástico y casi que nada más le faltó decir que las mesas tenían el estampado de Coca-Cola y los manteles de cuadros blanco con rojo. Pero me gustó mucho leer sobre Nigeria y conocer un poco más de este país. Es un libro triste porque sabemos en qué acaba, pero me gustó mucho la forma en la que está escrito. Definitivamente voy a seguir leyendo a Akwaeke Emezi y sí mencionaría las advertencias de contenido relacionadas con este libro, que son intentos de suicidio, muerte, obviamente, abuso sexual e incesto, y también hay homofobia y transfobia en este libro. Entonces, para que lo consideren por si se quieren acercar a este libro. Y eso fue lo que leí. Cuéntenme qué estuvieron leyendo ustedes durante estos meses y cuéntenme también si estuvieron leyendo para el Trans Read April. Me gustaría mucho saber cuál fue su experiencia. Y por el momento eso es todo. Muchas gracias como siempre por escucharme. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!